Volvemos 9:20 de la mañana, como todos los días nos metemos en el Será Informades para ponerlos y ponerlas al tanto de todo lo que pasó este fin de semana. Y si por alguna razón en el día de ayer quisieron estar tranquilos y no enterarse, bueno, hoy les contamos. Está muy bien porque fue domingo y no hay que hacerse mala sangre los domingos. Por eso les contamos que en este día de ayer el gobierno anunció un aumento para los residentes del Hospital Garrahan. Y ustedes dirán, qué buena noticia, Delfina, ¿de qué te quejabas? Bueno, que lo desmintieron los trabajadores. La Asamblea de Residentes del Hospital Garrahan tuvo que emitir un comunicado en el donde tuvo que comentar que no recibieron en realidad una mejora salarial por parte del gobierno, o por lo menos no recibieron ninguna comunicación oficial. ¿Qué estamos viendo en pantalla? El comunicado del Garrahan, de la institución del Garrahan. ¿Qué dice este comunicado que en realidad parece emitido desde la mismísima Casa Rosada? Primero que nada porque si leemos allá arriba, a la derecha, en la esquina derecha, el eslogan es 2025, año de la reconstrucción de la Argentina, que es el lema del gobierno para este año. Del otro lado, el loguito del Hospital Garrahan, es decir, es un comunicado oficial que lanzan no los trabajadores, sino que la institución, las autoridades asignadas por el gobierno nacional. Y literalmente digo esto de que parece escrito por la Casa Rosada porque utiliza términos como refugio de ñoquis, dice literalmente, y cito textual, auditando, ordenando y optimizando los recursos, estamos erradicando los desvíos presupuestarios y gastos superfluos. Y justamente en este comunicado hiperpartidario que lanza el Garrahan, es donde dicen que a partir del 1 de julio, del mes 7, se otorgará un aumento a los residentes del hospital que elevará el salario de los 800.000 pesos que están cobrando en el presente a 1.300.000. ¿Qué salen a decir los residentes? A nosotros nadie nos informó absolutamente nada. ¿Y qué dice entonces el gobierno? Luego salió, el ministro Lugones a decir cuál era su perspectiva y a profundizar en este comunicado del Hospital Garrahan, que decía, a partir de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia, que será implementado desde el 1 de junio en el Garrahan, no será más un refugio de ñoquis y quien no se presenta a trabajar será despedido. Esta gestión premia el esfuerzo, no la pertenencia política, quien no asiste afuera. Dice el comunicado que literalmente parece escrito por Javier Milei o alguno de sus sátrapas. Y como decíamos, ponemos ahí en pantalla el otro comunicado que es justamente con el cual responden los trabajadores residentes del Garrahan, ahí lo estamos viendo. Desde la Asamblea de Residentes del Garrahan informaron: lamentamos profundamente las vías de comunicación y los términos elegidos por los organismos que nos representan como ciudadanos. Sostenemos que la manera de resolver este conflicto es mediante mesas de diálogos con propuestas concretas a corto y a largo plazo. Hacemos 298 horas semanales y no vale ni 4.000 pesos la hora de trabajo, agregó también Azul Santana, residente del Hospital Garrahan, que este domingo habló con Radio Rivadavia y la tenemos para escucharla porque, como decíamos, tuvieron que salir los trabajadores residentes a explicar y a desmentir este comunicado que en realidad lo que hacía era atacarlos, acusar que este conflicto salarial que está habiendo en realidad es un conflicto partidario, como están queriendo instalar. Ayer escuchaba, que vieron que escuchamos nosotros a la viceministra de Salud, y dijimos, qué espanto esta señora, sí, hablando de esta forma de Garrahan. Bueno, al gobierno parece que le quedó corto lo que ella salió a decir, porque ella dijo, es verdad, hay un problema salarial, ya le vamos a poder aumentar, y desde el gobierno dijeron, no, hay que decir que el Garrahan es un refugio de ñoquis y que no hay presupuesto porque lo están gastando en presupuestos superfluos y que se lo están llevando los militantes. Eso es lo que salió a decir en este comunicado totalmente liñadura que hace el gobierno. De esta forma entonces le respondía Azul Santana ayer en diálogo con Radio Rivadavia. Me llame por teléfono el ministro de Salud de la Nación, estimo que lo charlaría con mis 254 compañeros y definiríamos una... No querés darme tu opinión personal. No querés darme tu opinión. Te puedo dar mi opinión para saber, no que por ahí después decir que no la asamblea. Sí. Imagínate que yo ahora estoy viviendo con 797.000 pesos al mes.
cualquier número que vos a mí me puedas dar me va a parecer no suficiente, pero me va a aliviar mucho mi carga diaria, pero 1.300.000, 1.300.000, 1.200.000, no sé qué es lo que publicaron en 1.300.000. 1.300.000 dividido en la carga horaria nuestra, que es casi 2.298 horas mensuales, equivale, no llega a los 5.000 pesos por hora, para lo cual el trabajo que nosotros estamos haciendo, la carga horaria, o sea, la hora que nosotros laburamos en el hospital, para yo poder ejercer como médica dentro del Hospital Garrahan 1 hora de todo mi día, tuve que estudiar 8 años, tener un título, tener una matrícula, rendir un examen de residencia y tener la capacidad y la fortaleza emocional, física y mental para estar frente a las situaciones que enfrenta el Hospital Garrahan. Yo no creo que mi hora de trabajo valga 4.000 pesos. Bien, ahí la escuchábamos a Azul Santana, que daba su opinión personal y ella aclaraba: ¿querés que te diga mi opinión personal? Bueno, pero la asamblea del Garrahan todavía no fue. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque habrá asamblea mañana, martes, en el Garrahan para discutir al respecto de esto que fue anunciado unilateralmente por el gobierno nacional, y hoy habrá marchas con velas hacia el obelisco a las 18 horas. Aparte, vale aclarar que esto que sale a comunicar el gobierno a través del Garrahan se da en un aumento solo para residentes, es decir, todo el resto de la planta del Garrahan, hablamos de más o menos el 90% que no son residentes, sigue sin ser una problemática abordada por el gobierno. Es decir, se centralizaron en el conflicto de los residentes, dejando por fuera el resto, y además, como decíamos, lo hace de forma unilateral, sin crear ningún tipo de mesa de diálogo y ni siquiera comunicándolo previamente a quienes se verán afectados por esto, sino que lo informa directo por un comunicado publicado en redes sociales. La verdad que un pasito más en algo que ya sabíamos de los manejos del gobierno, pero que en este caso, bueno, se mete de lleno a acusar de ñoquis y de militantes a los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, que le ponen el cuerpo todos los días a su tarea, como recién la escuchábamos ahí a Azul. Así que obviamente lo seguiremos de cerca, veremos qué se resuelve en el día de mañana en la asamblea y si continúan las medidas de fuerza entre los residentes y trabajadores del Garrahan, o esto es parte también de la disipación de ese conflicto. Hablando de mañana también, 3 de junio. ¿Le suena la fecha? ¿Por acá? Sí. ¿Sí? Cada vez menos resuena la fecha, pero bueno, acá nos vamos a tratar de que no se olviden y que se pase por alto, porque mañana 3 de junio es el aniversario número 10 del Ni Una Menos. Aquel 3 de junio del 2015, por primera vez, se realizó una masiva movilización a partir del femicidio de Kiara Páez, que terminó de despertar una gran ola de mujeres y diversidades en contra de la violencia de género, algo que se expandió no solamente en Argentina, sino que en América Latina y el mundo también, y que obviamente encendió debates que permanecen hasta nuestros días, acusando y señalando a un responsable muy concreto, no solo a la violencia patriarcal, sino que al Estado argentino como responsable también de poder prevenir y erradicar la violencia por motivos de género. Mañana entonces se cumplen 10 años del Ni Una Menos, y habrá movilizaciones tanto aquí en La Plata como el miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí veíamos primero el flyer, poneme de mañana. Ahí está, Ni Una Menos, contra la violencia, contra la crueldad, el odio y el ajuste. 16 horas en Plaza Moreno. Habrá concentración y movilización convocada por la Asamblea Feminista de La Plata, Berizo y Ensenada. Entonces mañana 16 horas, si quieren sumarse, bueno, ahí estaremos participando, y obviamente la cobertura de Trinchera la tendrán aquí en la radio, en las redes y demás. Y el miércoles, esto es interesante, el colectivo Ni Una Menos definió, también por asamblea, participar y confluir la lucha el miércoles para sumarse a la movilización de todos los miércoles de los jubilados. Ahí lo vemos, Ni Una Menos, 10 años de salidas colectivas, unir las luchas es la tarea. Desde las 16 horas en Plaza Congreso, este miércoles 4 de junio, estará la movilización Ni Una Menos contra el ajuste y la crueldad.
Para repasar algunos números, Male los trajo la semana pasada, pero nunca está de más. Más que nada en esta fecha que hablamos de femicidio, que es la última instancia, ¿no?, de la violencia de género. Según el observatorio, ahora que sí nos ven, en los 10 años que pasaron desde el primer Ni Una Menos, hubo 2.827 femicidios en todo el país. De ellos fueron 2.543 de forma directa y 284 vinculados. Es decir, estamos hablando que en los últimos 10 años sucedió un femicidio cada 31 horas. Por su parte, desde el Observatorio Adriana Zambrano, de Casa del Encuentro, identificaron que desde ese 3 de junio del 2015 al 31 de mayo del 2025, es decir, hasta la semana pasada, hasta este sábado, hubo 2.931 femicidios, es decir, contabilizan casi 100 más. Y estamos hablando de 268 como femicidios vinculados. Bueno, los datos, como hablábamos el otro día, muchas veces realizados por los observatorios a partir de lo que sale en los medios, de denuncias judiciales, de investigaciones que hay, y no así datos que nos otorga la Corte Suprema, que los da una vez al año y en general están bastante subrepresentados la tasa de femicidios que hay en la Argentina, que por lo menos si uno contabiliza del primer Ni Una Menos hasta hoy, hablamos de 1 cada 31 horas. Sí, no, quería mencionar que el otro día hablábamos de Jujuy, que hubo 2 muertes en menos de 15 días y hace poco se conoció la semana pasada que hubo otro femicidio más. Así que, nada, esperamos que el gobierno atienda estas situaciones que no son para nada menores, ¿no? Hay muchas muertes de mujeres y la plata que se destinaba a las instituciones que por ahí acompañaban o trataban de resolver esta situación, están siendo desfinanciadas y acusadas. Así que espero que el gobierno en algún momento o se vaya o tome conciencia. Sí, claramente será parte de las consignas de este martes y de este miércoles en ambas movilizaciones, el crecimiento de la violencia, el crecimiento del odio y obviamente el desmantelamiento de todas las políticas de prevención y erradicación de la violencia que han sido destruidas totalmente por este gobierno nacional. Así que, bueno, hablaremos igualmente en un rato más en profundidad sobre este Ni Una Menos, pero primero que nada convocarles entonces mañana a las 4 de la tarde y el miércoles también 4 de la tarde, movilizaciones a 10 años del Ni Una Menos. Y última, y la repaso rápidamente porque el otro día lo hablamos más en detalle con Franquito, el sábado por la mañana tarde, el gobernador Axel Kicillof presentó su espacio político Movimiento Derecho al Futuro en el camping de UPCN de La Plata. Hubo presencia de referentes, intendentes, dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires. Estuvieron, agrupaciones y organizaciones de todo el arco político que respalda al gobernador Axel Kicillof en este espacio que lanza Movimiento Derecho al Futuro bajo la consigna Hay otro camino. Este video es el que se presentaba entonces con ese lema que fue parte de la campaña y también la consigna Hicieron historia, hagamos futuro. Cerró el plenario entonces de la militancia Axel Kicillof, convocó a todos a ponerle un fin a la motosierra, dijo, y apuntó directamente contra el gobierno nacional, contra el gobierno de Javier Milei, digamos, fue el marcado eje de su testimonio, de su discurso. Dijo, la casta festeja y aplaude a Milei, pero este modelo solo cierra con deuda. Hoy es Fondo Monetario Internacional o Pueblo, dijo Axel Kicillof. Estamos enfrente de una campaña errónea en la que se recurre a la mentira y a la persecución. No tengan dudas de que en las elecciones que vienen tenemos una misión: ganar en septiembre y ganar en octubre, dijo el gobernador, apuntando como único adversario a Javier Milei. Tenemos una misión, ir a buscar a los decepcionados y pensar qué podemos hacer para explicar, convencer y sumar a todos. Como decía el general, el movimiento jamás fue excluyente, jamás fue sectario. Nace hoy el Movimiento Derecho al Futuro, una forma de organizarnos, de volver a escuchar y conectar con las necesidades de nuestra gente. Nace de abajo para arriba con todos los sectores y promoviendo la participación, dijo Kicillof al cierre entonces de este plenario desarrollado en UPCN, en el camping de UPCN aquí en la ciudad de La Plata. Y será parte también ahora
de las jugadas y de los movimientos políticos, que vayamos viendo de cómo se reconfigura este peronismo de cara más que nada al 7 de septiembre, y luego veremos de cara al 26 de octubre, en el cual tendremos elecciones legislativas, y vemos imágenes de lo que estuvimos hablando acá, que iba a haber distintos paneles sobre algunos ejes que se habían definido, y el repaso de la jornada del sábado 31 de mayo, recordemos un acto que se había pasado de la fecha anterior, así que tuvo buen clima, literalmente, hablando del clima que hubo, porque se había pasado por lluvia, ¿no? Así que ahí lo vemos a la gente participando de este acto, y bueno, Kicillof, que se tomó sus 55 minutos para brindar su discurso. Y bueno, como decíamos, apuntó más que nada al gobierno nacional y a salir y escaparle un poco a la interna del peronismo, y a plantear algunos de los ejes de debate para los años y para la discusión venidera de cara al 7 de septiembre. Sí, explotado. Mucha gente. Explotadísimo. La locutora dijo alrededor de 40.000 personas. Se esperaban, cuando hablamos el viernes, anunciábamos que se esperaban entre 15.000 y 20.000 personas, lo cual un poco hacía creer que iba a desbordar toda esta zona de La Plata. Efectivamente, desbordó toda la zona de La Plata. Algunos un poco enojados con la ubicación elegida, sobre todo para entrar y para salir. Cosa que ha traído mucho problema no solamente de algunos de los micros que venían de lejos, sino también de algunos vehículos particulares que obviamente después tardaban también mucho en poder retirarse de la zona de Arana, Los Hornos, donde está emplazado el camping de UPCN. Pero sí, mucha gente en la calle también, mucha gente esperando afuera, mucha gente en las carpas, con estas discusiones que obviamente requieren de mayor tiempo para generar síntesis o por lo menos algunos puntos más en común que se puedan avanzar. Así es, pero bueno, esto fue un poquito de lo que pasó este fin de semana. Iremos comentándole algunas otras cositas más. Por ejemplo, Male, que de la mano de la comunidad nos trae... Movilizaron los trabajadores del Instituto Nacional del Teatro, que la semana pasada estábamos mencionando que por decreto el gobierno nacional desarmó lo que sería el Instituto Nacional del Teatro, que era un organismo descentralizado, y lo centralizó todos estos organismos o estos entes que financian la cultura más under, por ahí, por decirlo de alguna manera. Lo centralizaron todo en el Ministerio de Cultura, y bueno, esto no le gustó a los trabajadores del teatro, porque eso, básicamente que cierren este instituto, es la pérdida laboral de muchos compañeros y compañeras que mencionaban. La semana pasada estuvimos trayendo audios y testimonios de Gisela Nomdedeu, que nos contaba, ella es trabajadora de ahí del Instituto Nacional del Teatro, y nos contaba esto, ¿no? De que, claro, la denuncia que hacen desde el gobierno es que hay muchísima gente trabajando, ¿no? Desde que se creó hasta ahora. Y es algo lógico, porque ha ido creciendo la actividad teatral. Y lo que financia este Instituto del Teatro son los teatritos que están por ahí en las provincias. Los teatros independientes. También financian proyectos de obras de teatro. Hay muchos actores y actrices que su primer paso es gracias al Instituto del Teatro, porque si no, no podrían llevar adelante. Bueno, yo me imagino que también directores, quienes escriben las obras de teatro. Ahí dice, mira, gracias al Instituto Nacional del Teatro hice mi primera obra. Exactamente. Un cartel en la marcha de este fin de semana. Pero bueno, ellos movilizaron ayer, domingo 1 de junio, exigiendo al gobierno que vuelva para atrás esto que está intentando hacer, que ya hizo en realidad. Y bueno, y lo que se sintió fue una fuerte presencia policial que no les permitía llevar adelante esta movilización, y los hicieron, como a los jubilados, los hicieron subir a la vereda. No hubo violencia de palos y eso, sino que la violencia fue la gran cantidad de policías. Esto me comentaba Gisela ayer, le consultamos cómo estaba la situación, cómo andaban ellos, por las dudas, porque nunca se sabe si hay algún lastimado o no. Dice que
no pasó a mayores, no hubo golpes ni nada, pero sí hubo un despliegue de efectivos impresionante, como nos tiene acostumbrados Patricia Bullrich. En realidad no tendríamos que estar acostumbrados a eso, y creo que eso por algo fue que se hizo tan conocida esta noticia ayer, porque hubo actores y actrices conocidos como Georgina Barbarossa, que no traje el video porque me imagino que ya lo habrán visto, pero gracias a ella se hizo bastante conocida esta movilización, porque estaba muy indignada. Sí, porque aparte grabó un video mientras los estaban corriendo de la calle, justamente denunciando que estaban como intimidándolos, acercándoseles para que se retiren de esta movilización. Sí, la policía, como les comentaba, doblaban el número eran 200 personas más o menos las que estaban movilizando, no eran muchas personas, y los efectivos, como siempre, con órdenes, ¿no? Órdenes de amedrentar a los que reclaman por esto también el protocolo antipiquete que impulsa Patricia Bullrich, sin dejar que la gente se exprese, ¿no? Que reclame por sus derechos. Estamos hablando de gente que se está por quedar sin trabajo, por actores y actrices que no van a poder el día de mañana poder llevar adelante una obra si no es en las grandes ligas, como se dice, ¿no? No van a tener posibilidades los artistas. Sí, y algo muy importante que vos mencionabas tiene que ver con el financiamiento en las distintas provincias y localidades, ¿no? Porque pensar la actividad teatral quizás en una ciudad como Capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o incluso acá en la Ciudad de La Plata, bueno, igualmente es complicado, porque aparte vivimos en un momento donde necesita promoción y fomento el teatro, pero por ejemplo en el día de ayer, lo escuchábamos hoy más temprano en el informativo Farco, se vivió una movilización muy importante y un abrazo simbólico al Instituto Nacional del Teatro en Paraná, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hubo la replicancia de esta movilización que se dio en Cava, también pasó en distintas ciudades del interior de la Argentina, donde también se realizan medidas de fuerza simbólicas y demás para poder defender el teatro, porque muchas veces es la principal o único bastión que tienen para poder defender esos puestos de trabajo y que alguien ponga guita en esos proyectos. Y es lo que vos siempre señalás cuando hablas del cine, el teatro en este caso y demás, que muchas veces los actores, las actrices, los directores de teatro y demás, o las obras incluso que después llegan a la masividad, vienen de gente que el Estado les tuvo que poner guita para que puedan llegar, porque es muy difícil poder financiarse una primera obra, poder financiar y desarrollar eso, no como hobby, sino como laburo verdaderamente. Claro. Sí, aparte que necesitas un espacio propicio, ¿no? Necesitas un espacio propicio, gente que esté capacitada para brindarte herramientas, necesitas un montón de cosas, ¿no? Bancar la luz, el gas, el agua, los demás servicios de los teatros, es realmente Están desarmando una comunidad muy grande, muy importante de nuestra patria. La cultura es una pata fundamental para un país, porque si te quitan la cultura, te quitan el alma y bueno, y ya sabemos lo que pasa después. Te invaden muy fácilmente. Así que hay que defender la cultura. Y yo quería pasar un video de Manuel Adorni, no sé qué opinan ustedes, hablando del cierre del instituto, para no olvidarnos las boludeces que dicen, ¿no? Por otro lado, quería contarles que en el marco del proceso de transformación del Estado que estamos impulsando con la Ley Bases, se va a disponer del cierre, la centralización y la fusión de distintos organismos dependientes de la Secretaría de Cultura. El gobierno anterior tenía bajo su órbita 8 institutos nacionales creados y sostenidos en función de intereses políticos y centrados en determinados personajes de la historia. Entre ellos se encontraba, por ejemplo, el Instituto Irigoyeniano y el Instituto Eva Perón. Todos estos organismos van a ser unificados bajo una sola unidad organizativa dentro de la Administración Central, con el objetivo de evitar funciones duplicadas y garantizar una mirada plural de la historia argentina. Además, dentro de la Secretaría de Cultura se avanzó en una reforma sobre el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro. La ley del teatro establecía como máximo que un 10% del presupuesto debía destinarse a contratos y gastos operativos.
Sin embargo, la realidad era que se gastaba un 65% en sueldos y funcionarios, y funcionamiento. Estamos con Manuel Adorni. Sí, primero la estupidez de las estupideces que dice Manuel Adorni, que realmente es muy buen vocero de este gobierno de crueldad y de estupideces, sí. Pero además la estupidez de decir que eran institutos centralizados en figuras, porque un instituto se llama Eva Perón, no quiere decir que toda su producción teatral sea sobre Eva Perón. O sea, realmente... La ciudad de La Plata se llamó Eva Perón en algún momento. Juegan con la imbecilidad humana. Realmente juegan a que somos todos pelotudos, porque no pueden decir semejante boludece. Ellos mismos se la creerán, eso es lo que yo me pregunto. No hay forma. De hecho, bueno, manotear. De hecho, hace un rato nos reíamos acá fuera de aire con la participación de anoche de Diego Recalde, que supuestamente es un referente de la cultura libertaria, y realmente hay políticas que no pueden defender. O sea, cada vez que le preguntaban por alguna política en particular y su opinión, tenía que ir a decir que el peronismo en el 45, Cuca. No sé, o los cucas no se quisieron. O sea, hay políticas que no pueden defender. Por eso, felicitaciones a Manuel Adorni, porque verdaderamente hay que tener una labia para decir tanta sarta de boludeces que... Yo creo que un poco se cree en su historia, ¿eh? Yo creo que un poco se cree en su historia, más allá de que obviamente tiene un objetivo concreto. Y que odian a los trabajadores, eso se lo creen. Viste que en este mundo existen otros mundos. Entonces, yo creo que hay un mundo de ellos, que es este, que es el que construyen una realidad en la cual... ante cada elemento que nosotros empecemos a desmenuzar, sea este ataque contra el instituto, sea el ataque sideral contra las políticas de género y demás, hay una realidad ahí que ellos construyen. Hay una realidad propia de un ejercicio. Después podemos decir, está más o menos flojita de papeles, ¿no? A la hora de la argumentación. Pero hay una realidad construida y ahí a eso apuntan. Obvio. A que, bueno. Sí. Bueno, pero una cosa es que ellos construyan esa narrativa y otra cosa es que ellos realmente digan que sepan que esa narrativa es real, sino que es una cuestión también de repetición. Bueno, lo que hablábamos con respecto a decir que en el Garrahan son todos ñoquis. Y bueno, con el Garrahan es otra cosa también, ¿no? Porque también la cantidad de insultos y verdugueos que hizo el gobierno nacional para los trabajadores, diciendo lo de la obra de teatro que quería hacer Milei para juntar plata para el Garrahan, eso es... Y no lo mencionamos, pero bueno, ni hablar en el día de ayer del presidente de la Nación insultando a un niño de 12 años. Sí, ahí a Moche. Ahí sí, que se lo creen. Y bueno, ahí más que nada el presidente realmente tiene esta mirada y esta irresponsabilidad, porque es eso también a la hora de ejercer su rol como presidente de la Nación, digo, porque estás en un rol de poder en el cual no debería haber lugar a que pueda insultar, agredir y señalar públicamente a un niño, porque es lo que es, un niño. Acusándolo de kirchnerista. De ultra-kirchnerista. La verdad que es lamentable. Tiene que ver su ideología con el momento que está pasando la discapacidad. No nos sorprende del presidente porque, bueno, incurre en esto todo el tiempo. Sorprende un poco de parte de su público, digamos, ¿no? Que fueron a insultar al niño. Y la verdad que tiene que haber como un límite, ¿no? Como algún punto en decir, pará. Sí. Incluso ustedes que le dicen, Javito, Javo, sí, te estás yendo de mambo, ¿no? Sí, estamos peleando con un nene que tiene 12 años, ¿a usted parece? Pero bueno, pasando con otra noticia que quería mencionar rapidito, es la de en Los Hornos se está haciendo la obra de Plaza de las Madres, y esto está preocupando a los comerciantes porque se cortó de la avenida 60, de la 131 a la 137, hay corte de calle, no se puede pasar por la 60, que es una avenida muy transitada, y ya los comerciantes venían denunciando que hay una baja de consumo, ¿no? Como en todos lados. Sí. La gente no tiene tanto poder adquisitivo, entonces no puede consumir tanto, y cayeron las ventas en Los Hornos, y lo que pasó ahora por este cierre es que se ven perjudicados los comerciantes porque pasa muy poca gente por la avenida, y tuvieron este viernes una reunión con referentes del municipio y también con la empresa que se encarga de hacer esta obra en 60. Y los vecinos lo que pidieron es datos claros, ¿no? Que digan en cuánto tiempo se va a terminar esta obra y que anuncien con certeza porque viste, a veces pasa con las plazas, pasó que han dicho una fecha de finalización y se estiró un poco más y terminaron en cualquier momento
en cualquier momento no, retrasando un poco la obra, así que los comerciantes están pidiendo que les digan cuánto tiempo va a pasar y también quizás buscando alguna solución para ver cómo le encuentran la vuelta para poder atraer gente, ¿no? Ya que la avenida no se puede transitar. Bien. Bueno, Male, clarísimo. El repaso y recompleto de la situación de la comunidad. Así que nos quedan 10 minutitos para las 10 de la mañana y nos vamos a ir a otro tema. Otro tema, pero no es tan radical. Porque cambio. recién la escuchaba a Male Manes y que decía que no nos roben la cultura. Lo importante que es cuando hay una mercantilización o directamente abandono del Estado parte de sus responsabilidades. Y si hablamos de cultura, en esta patria bicontinental y bioceánica, entre un montón de aspectos musicales que podríamos destacar, si hablamos de deporte, hablamos de fútbol. Con lo cual, este domingo, recién lo repasábamos al principio, estuvo la final del fútbol argentino en este nuevo formato de torneo. Ya hemos hablado con Agus Miguel mucho, pueden ir a revivir las columnas informativas del querido Agus Miguel. Pero vamos a arrancar mostrándoles un poco de lo que fue antes del comienzo del partido del fin de semana. Esto pasó el domingo antes de que arranque el partido de Platense con Huracán. ¿Ven este muchacho encapuchado que corre? Se choreó la pelota. Se lleva la pelota. Ponelo con sonido, Mati, por favor. No permitas que nos roben el fútbol. Decirle no a la piratería. No, me estás jodiendo. Seguí el fútbol argentino por las señales y plataformas, no seas cómplice y decirle no fútbol a la piratería. Para todos. De lo Digo que nomás. Claro. Nunca una campaña para que podamos todos ver fútbol. Si podés, ponelo de nuevo desde el comienzo, quiero para que escuchemos también el relato de Sebastián Viñolo, uno de los relatores, porque esto pasó así en el medio del partido, y escuchemos los silbidos de la cancha. Atención, upa, se lleva la pelota, y entonces se robó la pelota. Se robó la pelota. No, lo que se robaron fue el fútbol. Hace rato que se robaron el fútbol. Hace rato que el fútbol es un negocio, ¿no? Hace muchísimo tiempo, obviamente, sobre todo con la globalización imperante, con los negociados sobre todo de la etapa más neoliberal del capitalismo y demás, el fútbol obviamente se ha transformado en un negocio y incluso lo destacan muchos jugadores que han jugado en los 80, en los 90, que hablan de un cambio trascendental de esa etapa para hoy, ¿no? Lo que salía una transferencia, ni que hablar hoy con lo que son los climas de apuestas y demás, que ya hemos hablado muchísimo. Pero vamos a hablar de esto porque primero la utilización de las palabras, ¿no? Se llevó la pelota, ¿no? Hablar un poco de piratería, un poco en clima del delito, y ni más ni menos que la señal que transmite esto es la señal de ESPN, ¿no? Una señal que se ha quedado con los derechos deportivos, una señal Entertainment and Sport Programming Network es el nombre de ESPN, una empresa yankee obviamente, que es una empresa conjunta junto con Walt Disney, la compañía de Walt Disney. El 80% tiene Walt Disney y Hertz Communication tiene el otro 20%. Obviamente tiene un montón de canales deportivos, ESPN, y para vos ver fútbol, o sea, para vos ver este partido, tenías que contratar el paquete de fútbol, ¿sí? Que sale aproximadamente entre 15.000 y 16.000 pesos por mes. Ahora, además de pagar el cable, ¿sí? O sea, tenés que tener... Es el bono, sería este. Claro, no te alcanza con tener ESPN como señal, sino que además tenés que pagar el pack fútbol. Estás aproximadamente entre 35, si lo tenés con internet, y 50 lucas, más o menos, pagando el servicio de internet, televisión de cable y el pack deportivo. Te sale casi lo mismo que ir a la cancha, básicamente. Más o menos, sí. Una cuota de un equipo hoy sale 20.000 pesos. Y obviamente para el partido local no pagás, excepto que vayas a platea, ¿sí? No pagás, entrada. Uh-huh. Los clubes, en todo caso, habilitan las entradas a los socios. Pero, ¿cuál es el punto? Que, por ejemplo, vos pagás el pack fútbol, pero no ves todos los partidos. O sea, vos vas a ver el torneo local, en este caso sí que entra dentro del pack fútbol. Sea, ahora, tu equipo juega a la Sudamericana, por ejemplo. ¿Vos tenés que pagar un pack para determinados torneos? Vos pagás un pack para el torneo local.
es este Pack Fútbol, que hoy lo tiene la empresa, el multimedio más importante de la Argentina, el Grupo Clarín, pero con los derechos planteados para ESPN, ¿sí? Que es la señal que lo transmite. Entonces, el cable, la operadora de cable es Clarín, quien tiene los derechos es ESPN y Disney, ¿no? Como grupo empresario. Ahora, si tu equipo juega la Copa Sudamericana, no va a estar en ese Pack Fútbol. Vas a tener que pagar otro. Vas a tener que pagar Disney Plus también. Que estamos hablando de otros 15.000 pesos. De otros 15.000 pesos. Es que ¿sabes que no me acuerdo cómo es esta frase? Pero la frase de que el Código Penal y el Código Civil, uno está hecho para garantizar la riqueza y el otro para castigar alrededor de la propiedad, de quien se apropia. Lo mismo pasó con Víctor Hugo Morales y Clarín, ¿no? Bueno, el caso de Víctor Hugo es interesante. Víctor Hugo para llegar también a lo que pasó ayer, digo, esta campaña en contra de la piratería, se da en un momento en el cual hay cientos o decenas, por lo menos, de hinchas de Platense que no pudieron ver a su equipo ser campeón por primera vez de la Copa Argentina, de la Copa de la Liga, por no poder pagar ese pack. Por no poder pagar el pack porque jugó en otra provincia, jugaron en Santiago del Estero y no pudieron ver. O sea, estamos hablando también de esa situación más de lo más inhumana incluso para un hincha de fútbol, que encima aquellos que pudieron ver el partido, capaz se reunieron en la casa de uno, lo pagaron entre varios, encima te tenés que fumar esa publicidad en el medio del partido, que es una falta de respeto al fútbol. Sí, pero hay muchos que se fumaron esa propaganda viendo las señales piratas. Porque obviamente quienes no tenemos cable, por ejemplo, yo no tengo televisor en mi casa. Por lo cual, ¿para qué voy a pagar la señal de cable? Claro. Ahora, no voy a dejar de ver fútbol porque tenga que tener un televisor, tenga que pagar el cable y tenga que pagar el pack para ver el fútbol. Aparte, ¿qué es lo que hago? Aprovecho, gracias a muchos de todos los que revolucionario no pagarlo. Gracias a muchos de los que tienen los servidores y cargan los servidores, como Pelota Libre, como Al Ángulo TV, como Magic TV, paso, lo metieron como preso, Roja Directa, a muchos de los cuales los persiguen, obviamente, los persiguen y los persiguen con las carátulas de los de delitos en relación a los derechos de transmisiones que tiene todo esto, y ahora lo que quieren hacer es un poco perseguir a los usuarios, ¿no? Es difícil perseguir a los usuarios. En España, por ejemplo, una aplicación que tenía el torneo de la Liga, fueron judicializados parte de las autoridades de la Liga Española, porque a por lo menos 50.000 usuarios le usaron los micrófonos del celular para escuchar si miraban pirateados o no los partidos. Pero vamos a volver hacia atrás, porque en la Argentina fuimos felices en un momento. Fuimos felices y el fútbol era un derecho, y el fútbol era parte de un consumo cultural, y ahí la escuchábamos a Cristina, obviamente. Y vamos a ir primero con el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, 11 de agosto, en el cual anunciaban la rescisión de contrato, el 20 de agosto, en la cual anunciaban los derechos de todos los argentinos y argentinas a la visualización del deporte más lindo del mundo. 5 meses nadie hablaba de estas cosas, pero nosotros sentíamos la obligación de garantizar a todos los argentinos, sobre todo aquellos que no pueden pagar el derecho al acceso a ver su deporte predilecto. Hoy, aquí, siento que estamos dando cumplimiento a esa verdadera obligación pendiente, para que no solamente de un gobierno, de las grandes sino batallas, creo que también de la dirigencia política, social y deportiva de nuestro país. Bien, quisieron secuestrar los goles como secuestraban gente, así anunciaba Cristina Fernández de Kirchner esta recuperación de este nuevo programa llamado Fútbol para Todos, que tenía este hermoso loguito. Se lo vamos a pedir a Mati Marchi que lo ponga así de fondo, y mientras tanto podemos poner también todo lo que ha sido imágenes de ese acto tan hermoso que también estuvo presente ni más ni menos que Diego Armando Maradona, 2011. Este era el hermoso loguito del Fútbol para Todos. Lo extrañamos mucho. Obviamente con la cancha más linda del mundo de fondo.
Sí, como Argentina. Pero vos, ¿qué? ¿No estás de acuerdo con la cantidad de jardines que se hicieron a partir de la eliminación de fútbol para todos, Franco? Ahora vamos a ir a ese punto, gracias por enumerarlo. Pero porque me quedaba con un punto de lo que había dicho Malemanes, alrededor de Víctor Hugo. A Víctor Hugo Morales le hizo un juicio el Grupo Clarín en 2001, en la final que juega, en 2000, perdón, en la final que juega Boca contra el Real Madrid, última final que pierde el Real Madrid Internacional, ¿no? Contra ni más ni menos contra Boca Junior. Víctor Hugo pasa los goles de Martín Palermo, los 2 goles de Martín Palermo. En una tele chiquita allá arriba. Es como si nosotros tuviésemos la tele acá atrás y él la pasó acá atrás, ¿no? El gol. Por lo que fue judicializado por el Grupo Clarín. Fueron segundos, aparte, no fue mucho. Sí, imagínense que pasó 3 goles tampoco. Pero bueno, fue judicializado por mostrar una imagen que tenía derechos. Con lo cual, Víctor Hugo Morales, a partir de ahí, arranca con una enemistad pública con el Grupo Clarín y termina, obviamente, no solamente apoyando al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con este programa. Y también me parece importante hablar de por qué todos estos tipos, ¿no? Hablamos de Julio Grondona, presidente de la AFA de hacía por lo menos 30, 40 años, ni más ni menos que Diego Armando Maradona, en ese momento director técnico de la selección argentina. No, ya había dejado de ser director técnico el Diego, porque estamos hablando de 2011, con lo cual el Diego ya había dejado de ser director técnico de la selección argentina. Bueno, y parte de la política deportiva del fútbol argentino. Y acá es importante para hablar un poco de, bueno, cuáles son los alfiles de tal batalla, ¿no? Porque obviamente es lo fundamental para tener en cuenta. A ver, todo este quilombo, sobre todo, arrancó en 2009, cuando hubo un ofrecimiento del Estado Nacional de 600 millones de pesos para exhibir los partidos en la TV pública. El Diego sí era técnico de la selección argentina, porque esto es 2009. El ofrecimiento, el ofrecimiento se lo hace el gobierno a quienes tenían los derechos, digamos. Sí, Televisión Satelital Codificada, es una empresa que se creó en el 91, que la creó el empresario paraguayo Carlos Ávila con Luis Nogal, también tipos muy relacionados a todo lo que es la expresión deportiva. Recordemos que el Grupo Clarín y TIC, que es este espacio de Ávila, es lo que después se transforma en Torneos y Competencias, como el canal deportivo, son los dueños de la televisación. Digamos que ahí parte del multimedio más grande de la Argentina es el que tiene no solamente el contrato, sino también gran parte de todo este negocio. Entonces, en 600 millones de pesos es lo que pone el Estado argentino para empezar a televisar los partidos de fútbol argentino y evitar que nos secuestren los goles, evitar todo esto y sobre todo tener parte del deporte más lindo en toda la televisación pública argentina. Qué lindos momentos. El 20 de agosto es el anuncio que vemos ahí, canto del himno nacional, toda la comunidad deportiva presente. En 2011 la AFA también decide empezar a pasar la primera B nacional y rompe el contrato con la empresa Trisa, también avanzando en la televisación integral del fútbol argentino, no solamente de la primera división, algo que va a ser muy beneficioso para algunos equipos que juegan la primera B nacional en 2012, que visitan la B nacional y juegan y tienen esa mancha que no se borra nunca más, y bueno, pueden ver igualmente los partidos por televisación, que es muy importante. Sí. También el torneo argentino A, que sería la C de la clasificación federal, con lo cual también mostraban a los equipos federales en la televisación abierta argentina. Se crea también el canal Deport TV para pasar contenidos de todos estos partidos, que suplanta a Gol TV, otro canal también. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque es parte de la producción política cultural de una de las cosas más importantes, por lo menos en clave deportiva, sin lugar a dudas, el deporte más masivo y más popular que tiene nuestro país, que es el fútbol. Le gusta a quien no le guste, muchos hablaban de qué pasa con la publicidad de todo este fútbol. Bueno, se financiaba el propio fútbol, eso es lo que hacía. Porque lo que hoy reparte la AFA en premios, por ejemplo, Platense ganó $500,000 por ganar esto. ¿Cuántos jugadores puede comprar Platense con $500,000? No. ¿Alguno sabe eso? Bueno, más o menos un jugador para un refuerzo de Platense sale entre 2 millones y 4 millones de dólares. Con lo cual Platense a gata puede mantener su plantel. Ajá. Fíjense cuánto repartía.
el fútbol cuando tenía el financiamiento de una sola empresa, que era Iveco, que era la que tenía el nombre del torneo, por lo menos hasta 2015 fue la única empresa que lo tuvo. En 2017 Macri elige eliminarlo, sacarlo, con la esperanza de construir 3.000 jardines, dice Macri. Vamos a sacar esto y vamos a construir 3.000 jardines. Y después Vidal decía que los pobres no llegaban a la facultad, así que... Pero imagínense que esos 3.000 jardines no hay ni uno. Porque queremos que Mauricio Macri todavía nos muestre por lo menos uno de los 3.000 jardines que iba a hacer con el financiamiento sus jardines. del fútbol para todos. Entendimos mal. Iba a acomodar sus 3.000 jardines. En Los Abrojos y allá en... Hay 3.000 huertitas. Pero bueno, queríamos hacer este recorrido un poquito, porque la verdad que habla de cómo quieren cambiar gran parte, sobre todo de las palabras que utilizamos para hablar de esto, ¿no? El robo no es lo que sucede con Magic TV, pese a que los derechos televisivos los tengan. Y obviamente hay que defender a todos estos trabajadores, y hay declaraciones, estos son pibes, son adolescentes jóvenes que lo que hacen y un poco lo que tuitean ellos es, che, si un pibe le genera tanto problema porque estoy masificando algo que quiere ver todo el mundo y no lo puede ver, el problema es de ustedes, con lo cual el problema es de cómo funciona la cosa. Muchachos, no es de que alguien piratee un contenido audiovisual. Porque si el contenido audiovisual va y se mira, y si hay un montón de portales, lo que hay es una necesidad de verlo. Con lo cual, cuando el negociado es con algo que hay tanta necesidad de verlo, esto es como que quieran negociar el aire. No nos van a cobrar el aire para respirar. Es una cosa elemental. Buscarán la forma como buscaron la forma con el fútbol. Pero bueno, tarea del próximo gobierno, que diga construir una patria justa, libre y soberana, volver a transmitir el fútbol, algo que quiso hacer el gobierno de Alberto Fernández, pero como tímidamente hizo casi todo, solamente pasaban 2 partidos de la fecha en los canales de aire. Así que a volver a rescindir el contrato de los derechos de estas empresas que no defienden nuestro fútbol, sino que lo único que les interesa justamente es defender los intereses económicos de empresas encima multinacionales. Sí, y bueno, también se armó ahí el debate en el chat de YouTube. Es interesante poder traer esto que, bueno, es algo, digamos, que se empieza a naturalizar la privatización del fútbol, pero que en momentos así, como lo que pasó en el día de ayer, reflota la discusión y es muy importante que se dé. Una cosa importante también es que lo que se extrae es el video de las imágenes. No se usurpa ningún servidor. Los servidores son propios de quienes lo llevan adelante. Lo vamos a seguir diciendo. Pirlo TV, Magic TV, Roja Directa, Al Ángulo, Pelota Libre y todas esas listas que ya hemos compartido en un momento, las vamos a seguir compartiendo, porque si los jugadores son patriotas, los que hacen estos servidores son héroes. Gardel con peluca. Son claramente los nuevos patriotas del siglo XXI. Aparte, perdón, pero los moralistas que defienden al derecho privado de estos que usurpan la cultura argentina, porque ellos son los que están usurpando el derecho al acceso al fútbol. Entonces, que no lean un PDF, que no vean un video en YouTube, que no esté pagándole crédito. Digo, si vamos a ponernos en modo el fútbol es de los que tienen los derechos sobre eso, bueno, hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Hay una diferencia sustancial entre los dueños de Clarín y el muchacho que produce Magic TV. Los dueños de Clarín se quedaron con papel prensa a través de la tortura y instalaron su multimedio a través de una batería de delitos que nunca fueron juzgados en la Argentina porque manejan a los jueces. El muchacho de Magic TV ofrece un servicio y lo da gratuitamente al público con un servidor propio. No le hizo mal a nadie. 10:08 de la mañana, nos vamos a la tanda y a la vuelta seguimos con mucho más en Será por las Malas. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar